Muy buenos días nuevamente. Vamos a comenzar esta clase con lo que es la lectura mecánica. En esta semana nosotros vamos a ir escuchando audios referente a lo que es la historia de María, que es la lectura que nosotros vamos a evaluar en el examen de periodo. Entonces, usted tiene la oportunidad, ¿verdad?, de ir escuchando estos audios. Hay que aprovechar ese recurso y eso es lo que vamos a hacer en este día. Vamos a escuchar, creo yo que son 3 capítulos. Así que, por favor, atentos y vamos a empezar a conocer, en este caso, esta historia. Capítulo 1. Era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio del doctor Lorenzo María Lleras, establecido en Bogotá hacía pocos años y famoso en toda la República por aquel tiempo. En la noche víspera de mi viaje, después de la velada, entró a mi cuarto una de mis hermanas y sin decirme una sola palabra cariñosa, porque los sollozos le embargaban la voz, cortó de mi cabeza unos cabellos. Cuando salió, habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas. Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía sufrir después. Esos cabellos quitados a una cabeza infantil, aquella precaución del amor contra la muerte delante de tanta vida, hicieron que durante el sueño vagase mi alma por todos los sitios donde había pasado, sin comprenderlo, las horas más felices de mi existencia. A la mañana siguiente mi padre desató de mi cabeza, humedecida por tantas lágrimas, los brazos de mi madre. Mis hermanas, al decirme sus adioses, las enjugaron con besos. María esperó humildemente su turno y, balbuciendo su despedida, juntó su mejilla sonrosada a la mía, helada por la primera sensación de dolor. Pocos momentos después seguía yo a mi padre, que ocultaba el rostro a mis miradas. Las pisadas de nuestros caballos en el sendero guijarroso ahogaban mis últimos sollozos. El rumor del Zabaletas, cuyas vegas quedaban a nuestra derecha, se aminoraba por instantes. Dábamos ya la vuelta a una de las colinas de la vereda, en las que solían divisarse desde la casa viajeros deseados. Volví la vista hacia ella buscando uno de tantos seres queridos. María estaba bajo las enredaderas que adornaban las ventanas del aposento de mi madre. Capítulo 2. Pasados 6 años, los últimos días de un lujoso agosto me recibieron al regresar al nativo valle. Mi corazón rebosaba de amor patrio. Era ya la última jornada del viaje y yo gozaba de la más perfumada mañana del verano. El cielo tenía un tinte azul pálido. Hacia el oriente y sobre las crestas altísimas de las montañas, medio enlutadas aún, vagaban algunas nubecillas de oro, como las gasas del turbante de una bailarina esparcidas por un aliento amoroso. Hacia el sur flotaban las nieblas que durante la noche habían embosado los montes lejanos. Cruzaba planicies de verdes gramales, regadas por riachuelos cuyo paso me obstruían hermosas vacadas, que abandonaban sus esteaderos para internarse en las lagunas o en sendas abovedadas por florecidos písamos e higuerones frondosos. Mis ojos se habían fijado con avidez en aquellos sitios medio ocultos al viajero por las copas de añosos guaduales, en aquellos cortijos donde había dejado gentes virtuosas y amigas. En tales momentos no habrían conmovido mi corazón las arias del piano de U. Los perfumes que aspiraba eran tan gratos, comparados con el de los vestidos lujosos de ella. El canto de aquellas aves sin nombre tenía armonías tan dulces a mi corazón. Estaba mudo ante tanta belleza, cuyo recuerdo había creído conservar en la memoria porque algunas de mis estrofas, admiradas por mis condiscípulos, tenían de ella pálidas tintas. Cuando en un salón de baile, inundado de luz, lleno de melodías voluptuosas, de aromas mil mezclados, de susurros de tantos ropajes de mujeres seductoras, encontramos aquella con quien hemos soñado a los 18 años,
y una mirada fugitiva suya quema nuestra frente, y su voz hace enmudecer por un instante toda otra voz para nosotros, y sus flores dejan tras sí esencias desconocidas. Entonces caemos en una postración celestial. Nuestra voz es impotente, nuestros oídos no escuchan ya la suya, nuestras miradas no pueden seguirla. Pero cuando, refrescada la mente, vuelve ella a la memoria horas después, nuestros labios murmuran en cantares su alabanza, y es esa mujer, es su acento, es su mirada, es su leve paso sobre las alfombras, lo que remeda aquel canto que el mundo creerá ideal. Así el cielo, los horizontes, las pampas y las cumbres del Cauca hacen enmudecer a quien los contempla. Las grandes bellezas de la creación no pueden a un tiempo ser vistas y cantadas. Es necesario que vuelvan al alma, empalidecidas por la memoria infiel. Antes de ponerse el sol, ya había yo visto blanquear sobre la falda de la montaña la casa de mis padres. Al acercarme a ella contaba con mirada ansiosa los grupos de sus sauces y naranjos, al través de los cuales vi cruzar poco después las luces que se repartían en las habitaciones. Respiraba al fin aquel olor nunca olvidado del huerto que me vio formar. Las herraduras de mi caballo chispearon sobre el empedrado del patio. Oí un grito indefinible. Era la voz de mi madre. Al estrecharme ella en los brazos y acercarme a su pecho, una sombra me cubrió los ojos. Era el supremo placer que conmovía a una naturaleza virgen. Cuando traté de reconocer en las mujeres que veía a las hermanas que dejé niñas, María estaba en pie junto a mí, y velaban sus ojos anchos párpados orlados de largas pestañas. Fue su rostro el que se cubrió del más notable rubor cuando al rodar mi brazo de sus hombros rozó con su talle. Y sus ojos estaban humedecidos, aún al sonreír a mi primera expresión afectuosa, como los de un niño cuyo llanto ha acallado una caricia materna. Capítulo 3. A las 8 fuimos al comedor, que estaba pintorescamente situado en la parte oriental de la casa. Desde él se veían las crestas desnudas de las montañas sobre el fondo estrellado del cielo. Las auras del desierto pasaban por el jardín recogiendo aromas para venir a juguetear con los rosales que nos rodeaban. El viento voluble dejaba oír por instantes el rumor del río. Aquella naturaleza parecía ostentar toda la hermosura de sus noches como para recibir a un huésped amigo. Mi padre ocupó la cabecera de la mesa y me hizo colocar a su derecha. Mi madre se sentó a la izquierda, como de costumbre. Mis hermanas y los niños se situaron indistintamente, y María quedó frente a mí. Mi padre, encanecido durante mi ausencia, me dirigía miradas de satisfacción y sonreía con aquel su modo malicioso y dulce a un mismo tiempo, que no he visto nunca en otros labios. Mi madre hablaba poco, porque en esos momentos era más feliz que todos los que la rodeaban. Mis hermanas se empeñaban en hacerme probar las colaciones y cremas, y se sonrojaba aquella a quien yo dirigía una palabra lisonjera o una mirada examinadora. María me ocultaba sus ojos tenazmente, pero pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de los de las mujeres de su raza, en 2 o 3 veces que a su pesar se encontraron de lleno con los míos. Sus labios rojos, húmedos y graciosamente imperativos, me mostraron solo un instante el velado primor de su linda dentadura. Llevaba, como mis hermanas, la abundante cabellera castaño oscura arreglada en 2 trenzas, sobre el nacimiento de una de las cuales se veía un clavel encarnado. Vestía un traje de muselina ligera, casi azul, del cual solo se descubría parte del corpiño y la falda, pues un pañolón de algodón fino, color de púrpura, le ocultaba el seno hasta la base de su garganta, de blancura mate. Al volver las trenzas a la espalda, de donde rodaban al inclinarse ella a servir, admiré el embés de sus brazos deliciosamente torneados
y sus manos cuidadas como las de una reina. Concluida la cena, los esclavos levantaron los manteles. Uno de ellos rezó el Padre Nuestro y sus amos completamos la oración. La conversación se hizo entonces confidencial entre mis padres y yo. María tomó en brazos al niño que dormía en su regazo, y mis hermanas la siguieron a los aposentos. Ellas la amaban mucho y se disputaban su dulce afecto. Ya en el salón, mi padre, para retirarse, les besó la frente a sus hijas. Quiso mi madre que yo viera el cuarto que se me había destinado. Mis hermanas y María, menos tímidas ya, querían observar qué efecto me causaba el esmero con que estaba adornado. El cuarto quedaba en el extremo del corredor del frente de la casa. Su única ventana tenía por la parte de adentro la altura de una mesa cómoda. En aquel momento, estando abiertas las hojas y rejas, entraban por ella floridas ramas de rosales a acabar de engalanar la mesa, en donde un hermoso florero de porcelana azul contenía trabajosamente en su copa azucenas y lirios, claveles y campanillas moradas del río. Las cortinas del lecho eran de gasa blanca atadas a las columnas con cintas anchas color de rosa, y cerca de la cabecera, por una fineza materna, estaba la dolorosa pequeña que me había servido para mis altares cuando era niño. Algunos mapas, asientos cómodos y un hermoso juego de baño completaban el ajuar. ¡Qué bellas flores!, exclamé al ver todas las que del jardín y del florero cubrían la mesa. María recordaba cuánto te agradaban, observó mi madre. Volví los ojos para darle las gracias, y los suyos como que se esforzaban en soportar aquella vez mi mirada. María, dije, va a guardármelas, porque son nocivas en la pieza donde se duerme. ¿Es verdad?, respondió. Pues las repondré mañana. Qué dulce era su acento. ¿Tantas así hay? Muchísimas. Se repondrán todos los días. Después que mi madre me abrazó, Emma me tendió la mano y María, abandonándome por un instante la suya, sonrió como en la infancia me sonreía. Esa sonrisa hoyuelada era la de la niña de mis amores infantiles, sorprendida en el rostro de una virgen de Rafael. Va. En estos 3 capítulos, no sé si usted pudo observar cómo están presentando el tiempo. En este caso, pues, a ver, el autor de esta obra es Jorge Isaacs. Es un colombiano, ¿verdad? Y ahí estamos viendo cómo, pues, él está, a ver, describiendo mucho lo que es este paisaje, y de eso lo vamos a ver muy seguido, ¿verdad? En cada uno de los capítulos que vamos leyendo. ¿Quién se fijó en qué lugar se está desarrollando la historia? Por ahí lo mencionaba. Específicamente en el capítulo 2. Fíjense que el capítulo 2 inicia, pasados 6 años, los últimos días de un lujoso agosto, me recibieron al regresar al nativo valle. ¿Cómo se llamaba ese valle? Bueno, estamos hablando del Valle del Cauca, esto es en Colombia. Y ahí estamos viendo que en el capítulo 1, que inicia, era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio, ahí en el colegio, ¿verdad? Establecido en Bogotá. Entonces, ¿qué estamos observando? Hay una migración, ¿verdad? Él está saliendo de su valle natal, que es en este caso el Cauca, y se está dirigiendo hacia Bogotá, ¿verdad? Bogotá es la capital de Colombia. Colombia, muy bien. Entonces, y entre el capítulo 1 y el capítulo 2 han pasado 6 años. Y él va comentando, ¿verdad? Que cuando regresa, pues esas niñas que él dejó, ahora ya erróneamente él pensaba verlas nuevamente así, ¿verdad? Que no han crecido, pero al igual que él han crecido. Y ahora ya son unas señoritas. ¿Cuántos años dice que tiene ya él cuando regresa
de Bogotá al Cauca nuevamente, este va a ir al Cauca. ¿Cuántos años tiene? Esos detalles son los que hay que irse fijando. Acá estamos hablando que él tiene 18 años. Entonces quiere decir que se fue ¿a qué edad? 12. A los 12 años. Exacto. Entonces, eso es bien importante porque ahí estamos viendo cómo él, o sea, estamos hablando de los 12 años, estarían más o menos como la edad de ustedes, ¿verdad? Que están menor todavía. Y tenerse que separar. Aquí menciona el de la casa paterna. También esto es bien importante porque estamos viendo el legado, ¿verdad? El patriarcado que se va viendo. A ver, ¿qué otra cosa podríamos rescatar de lo que acabamos de leer? A ver, ¿qué sucede ahí ya cuando están en la cena? ¿Les llamó algo la atención de toda la narración? Cuando están ya en el comedor en sí, ¿verdad? La ubicación, eso es bien estratégico, ¿verdad? Representa esa autoridad que vemos que el papá está en la cabecera y a su mano derecha entonces está él y al otro lado está la mamá. Vamos bien. Pero hay algo bien importante también. Estamos viendo, a ver, el contexto social que se está presentando en la novela, en la historia en sí. Él menciona los esclavos. ¿Sí o no? ¿Quiénes? Sí. Ajá, perdón, gracias, muy bien. ¿Quiénes han servido en este caso la mesa? Los esclavos. Y ellos han comenzado a hacer una oración y ellos la han terminado, ¿verdad? Entonces estamos viendo ahí cómo está organizado socialmente. Estamos hablando de que la familia de Efraín, pues una familia bastante acomodada, digámoslo así, ¿verdad? En el aspecto económico, y que eso en aquel momento era normal, esa relación entre amo y esclavos. Pero a medida que vamos a ir leyendo, en este caso la historia, pues nos vamos a ir dando cuenta también cómo es realmente, pero sí él tiene claro esa relación. También estamos viendo un poquito, bueno, obviamente esa situación, ¿verdad? Entre Efraín y María, cómo se va dando a través también de lo que son los elementos simbólicos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la misma naturaleza y dentro de eso estamos hablando también de las flores. ¿Qué clase de flores son las que María le ha colocado a Efraín en la habitación? Eso también es bastante importante porque a medida que nosotros vayamos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta cuál de esta clase de flores para ellos va a ser emblemática, ¿verdad? Va a ser como esa muestra de amor. También vemos, bueno, por ahí ya aparece el nombre de una de las hermanas, ¿verdad? Que es Enma. Y de hecho la participación de Enma en lo que es toda la historia se vuelve pues hasta cierto punto bastante cómplice, ¿verdad? Para ellos. Entonces, y ahí nosotros pues lo vamos a ir analizando. Entonces, esos primeros 3 capítulos tómenlos en cuenta, ¿verdad? Repásenlos en la medida de lo posible porque son evaluados. Todo lo que vayamos leyendo en el transcurso de esta semana, pues es lo que vamos a ir evaluando ya en su examen referente a esta lectura. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. Vamos bien. Vamos entonces a hablar ahora de un tema de lo que es la novela de caballería y la novela picaresca. Antes vamos a ver un video cortito referente a lo que es la novela de caballería. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre las novelas de caballería o novelas caballerescas. Estas son narraciones medievales publicadas en los primeros años de la imprenta, que tienen por objeto divertir relatando hazañas y aventuras inverosímiles, es decir, poco creíbles, de héroes legendarios e invencibles. Algunas de las características de este tipo de novela son, por ejemplo, que hay foco en las hazañas y no en los protagonistas. Son de estructura abierta y flexible. Hay pruebas y recompensas. Existe un amor idealizado, es decir, puro y exagerado. Se desarrolla en un contexto bélico y en escenarios ficticios.
Otro aspecto muy característico de las novelas de caballería son los arcaísmos, que son términos léxicos o elementos gramaticales que han desaparecido del habla cotidiana, pero que aún se usan en ciertos contextos y son entendidos por algunas personas. Generalmente son palabras incorrectas, pero algunos aún las usan. Algunos ejemplos de arcaísmos son muy noche, que realmente se diría muy de noche. Disque, que de manera correcta se diría supuestamente. Y enflacar, que sería como adelgazar. Algunos de los libros y autores más reconocidos de este género son, por ejemplo, el libro del Caballero Cifar, de Ferran Martínez, Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo, y Tirant lo Blanche, de Joanot Marorell y Martín Joan de Galba. Y por supuesto, la gran obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, que es probablemente la novela caballeresca más famosa, y se dice que fue la última novela de caballería o la primera novela moderna. Y bien, hasta aquí llega este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, suscríbete para ver más videos como este. Y no te pierdas el contenido súper exclusivo e interesante que tenemos. El día de hoy hablaremos sobre las... Va, muy bien. Ahí teníamos un poquito de lo que vamos a estudiar este día. Ya vamos a hablar nosotros específicamente de lo que es la novela de caballería y la novela picaresca, que es lo que nos compete en este día. Para ello, pues nosotros vamos a hablar de este contenido socioemocional, de la toma de decisiones. ¿En qué momento nosotros tomamos decisiones? Siempre. Muy bien. Así específicamente, la última decisión que se tomó, ¿cuál podría ser? Si levantarme o no. Claro, si levantarse o no, dice, ay, no, la cama, no, le voy a ganar. Le voy a ganar, muy bien. A eso se refiere, ¿verdad? En todo momento usted está tomando decisiones si va a desayunar, si voy a tratar de comer bien, si voy a entrar a clases, si voy a hacer esto, si voy a hacer lo otro. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Primero, también cuando tenemos un problema. exacto, muy bien, dice definir el problema. ¿Qué es? En este caso, pues, a ver, no sé. Por ejemplo, ahorita que estamos con lo del proyecto STEAM, que hemos tenido que algún inconveniente porque nos daba error, ¿verdad? Tal vez la página. Entonces dice, vamos a definir el problema. Analizar el problema, o sea, ¿qué es lo que pasa realmente, verdad? Evaluar las alternativas, a quién voy a acudir, ¿verdad? Obviamente, para tratar de solucionarlos a mis compañeros, a mi tutora, voy a buscar al profe Salomón, ¿verdad? Que él es el experto en informática, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde vamos, ¿verdad? Elegir, primero las evalúo y después voy a elegir las alternativas y usted se queda como que, bueno, si es un problema así como que bastante, no sé qué problemas podría ser, un problema más técnico, pues me metí, voy a tratar de buscar a la persona experta, ¿verdad? En este caso, al profe Salomón. Después, aplicar la decisión, ¿verdad? O sea, le voy a comentar, ¿verdad? La situación a mis compañeros. Si definitivamente no lo podemos solventar, entonces ya voy a buscar pues otro tipo de ayuda. Y ahí vamos. Eso es lo que nosotros pretendemos. El indicador del logro, bueno, vamos a analizamos en forma crítica las características particulares de la novela de caballería y la novela picaresca. Vamos a ver esa diferencia. Y vamos a comenzar ahorita con lo que es la novela de caballería. Para ellos, bueno, ya vimos que uno de los máximos representantes, pues, tenemos con ese título Amadís, de Gaula. Entonces, a ver, la novela de caballería surge ya por el siglo XIV. Es un género narrativo protagonizado por caballeros medievales que encarnan una serie de valores. Por ejemplo, el honor, el amor, la valentía. El caballero debe enfrentar duras batallas según las normas de caballería para llevar a cabo sus objetivos y cumplir con sus ideales. Algunos ejemplos de la novela de caballería tenemos aquí. Amadís de Gaula, de Rodrigo de Montalvo, Leyenda del Rey Arturo, anónimo. Yo creo que más o menos en alguna oportunidad hemos
escuchado esta historia, ¿verdad? Del rey Arturo, aquí es donde aparece la famosa espada, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cómo se llama la espada? Que solo el que es digno de poderla sacar de la piedra, la va a sacar, de ahí nadie más. Solo el elegido. Pues lo voy a dejar ahí de tarea, para que usted lo busque. Excalibur. Excalibur. Muy bien, excelente, gracias. Este tipo de novela pues tiene como finalidad la narración de las aventuras de los caballeros andantes, personajes que se van a caracterizar por ser de ascendencia noble y, como su nombre lo indica, viaja con su caballo, sus armas y el escudo. Por eso son caballeros, ¿verdad? Porque utilizan pues a su caballo como fiel compañero. Van en busca de aventuras y normalmente también esas aventuras los van a llevar a defender a las damas, ¿verdad? Los desposeídos y los desvalidos. El caballero poseía ciertas virtudes como la valentía, la fidelidad y la honradez. Entonces, esto es bien importante porque estamos hablando de esto de la ascendencia noble, ¿verdad? Es decir, si el papá, por ejemplo, ya servía al reinado imperante en ese momento, pues se asumía que como se heredaba esto, ¿verdad? Por el mismo título de la familia, ¿verdad? Como de nobleza, pues eso se iba también heredando, ¿verdad? La novela caballeresca es un género medieval de literatura violenta y muy apreciado desde el siglo XII en las cortes de Aquitania, París y Milán, donde los caballeros las llevaban bajo el brazo para leerlas y para azotar a los curas que trataban siempre de prohibir la diversión y las justas. Las características, eso también lo vamos a retomar, ¿verdad? Las características de aquí donde ya vamos a lograr nosotros nuestro indicador. Dice que el personaje principal es un caballero andante. Y dijimos que andante en este caso significaría pues que obviamente va a buscar esa aventura, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros podríamos retomar, ¿verdad? Así como lo vemos, por ejemplo, en Don Quijote. Búsqueda de valor, honra y aventura. Pues va a tratar en este caso de respaldar y de darle vida a esto. Está basada en leyendas orales y tradicionales. Esto también es bastante importante porque estamos viendo que va a estar retomándose dentro de estos personajes, ¿verdad? Que vienen a darle esa vida a esas leyendas. Y finalmente se convierte en un escrito, ¿verdad? O a partir de un escrito se van formando estas leyendas. Incorpora elementos fantásticos, eso también lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, pues bueno, en el caso de Don Quijote de la Mancha, como en este caso el personaje Don Quijote, pues cuando él ve los molinos de viento, él los transforma, ¿verdad? En estos gigantes malos y que pues ponen en peligro a su damisela, ¿verdad? Y en peligro mismo de su vida. Y él es capaz de dar su vida, en este caso por rescatar a esa dama. Y el amor entre el caballero y su doncella siempre es idealizado. Y ahí mismo lo podemos ver, ¿verdad? Para que nosotros lo vayamos tomando en cuenta. ¿Quiénes serían los representantes de la novela de caballería? Dentro de estos, pues tenemos a don Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Fue hijo de Rodrigo Cervantes Saavedra y Leonor Cortinas. En 1569 se incorporó a la milicia. En 1571 combatió en la batalla de Lepanto contra los turcos. Al regresar a España fue tomado rehén por los turcos y estuvo cautivo 5 años, en 1575 a 1580. Al regresar a Madrid escribió su primera novela, La Galatea, 1585. Trabajó como recaudador de impuestos en Sevilla, pero en 1597 fue encarcelado acusado de estafa. En 1600 se instaló en Valladolid, donde escribió su gran obra, El Quijote de la Mancha. Y la va terminando de por 1605. En 1613 publicó novelas ejemplares. En 1615
publicó la segunda parte de El Quijote de la Mancha. Esto sí creo que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que sí son 2 partes. Nosotros solo leemos la primera parte, esa que se publica en 1505, bueno, 1605, 1606. Y viviendo en Madrid, cayó enfermo y falleció el 22 de abril de 1616. Que tiene mucho que ver también con lo que es la celebración del Día del Libro, ¿verdad? Ups, se me fue, perdón. Ahí es, realmente el 23 de abril, celebración del Día del Libro. Muy bien, también tenemos a Tirante Blanco, ¿verdad? Esta obra, pues, escrita por Joanot Martorell, nacido en Gandía, Valencia, en 1414 y murió en 1465 en su lugar de procedencia. Martorell escribió muchas cartas y un relato de novela caballeresca que es Guillaume de Barrois, pero la obra que lo inmortalizó fue Tirante Blanco, catalogada como la primera gran novela moderna por su riqueza y procedimientos y realismo. Y finalmente tenemos a Amadís de Gaula, escrita por García Rodrigo de Montalvo, allá por 1450 a 1505. Nació en el último tercio del reinado de Juan II. Solía aparecer con el nombre de García Rodríguez de Montalvo el Viejo para distinguirle del mozo que era su nieto. Perteneció al distinguido linaje de los Pollino, uno de los 7 que gobernaban la ciudad de Ralango de Medina del Campo. Participó en la guerra de sucesión castellana y acudió las campañas iniciales de la guerra de Granada, formando parte del regimiento militar de su ciudad. Tuvo varios hijos, entre ellos Pedro Vaca, Juan Vaca y Francisco Vaca. Pese a que se ha postulado como fechas de su muerte hacia 1505, recientes estudios consideran que pudo sobrevivir la primera publicación de Amadís de Gaula, cuya edición más antigua conocida apareció en 1508. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la novela picaresca. En la novela picaresca, bueno, se trata de un género narrativo que incluye un grupo de obras escritas en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII. Causas sociales de su aparición. Durante el siglo XVI, pues industria y agricultura no fueron capaces de absorber toda la población que emigró de los centros rurales hacia las ciudades. Esto determinó una gran oleada de mendicidad, delincuencia y vagabundeo. Al margen de la individualidad propia de cada obra, todas las novelas picarescas comparten una serie de características. Vamos a ver entonces, aquí vamos a retomar, qué es esto de la novela picaresca, pues una extensa obra de ficción, por lo general, de carácter satírico e irónico, cuyo personaje principal es un individuo cínico y amoral. Y ahí nosotros lo podemos ver pues perfectamente en La Salida de Torres. El género, que se originó en España a mediados del siglo XVI y tomó su nombre de la figura del pícaro. Es uno de los géneros más representativos y populares de la literatura española y se desarrolló como manifestación de una desesperada época de empobrecimiento, que esto va de la mano con lo que acabamos de ver anteriormente, ¿verdad? Esas situaciones que llegan pues muchas personas del interior de la ciudad hacia lo que es la ciudad, y eso causa pues toda esta época de empobrecimiento, ¿verdad? Porque no había trabajo, pues no había tampoco en ese caso una fuente de alimentación segura, ¿verdad? Entonces la gente se las comienza a ingeniar, ¿verdad? Ahí engañando o haciendo ahí pues pequeños actos aquí indecorosos, digámoslo así, ¿verdad? Ya estamos hablando ya de situaciones amorales en este caso, ¿verdad? Que pueden ser robos, hurtos, etcétera, etcétera, para lograr sobrevivir. Las características, bueno, hemos dicho que su protagonista es un pícaro, ¿verdad? ¿Quién es este pícaro? Bueno, pues es un personaje marginal de baja extracción social.
En este caso, en Lazarillo de Tormes, por ejemplo, vemos que pues desde muy joven él trabaja para ganarse la vida, ¿verdad? Y tiene que ver, en este caso, por la misma situación de lo que él va viviendo. ¿Cuántos amos son los que tiene? 7 creo que son, ¿verdad? Si no me equivoco. Y cada uno de estos amos representa uno de los 7 pecados capitales que se les conocen, ¿verdad? Como que es la gula, la avaricia. ¿Cuáles otros? Ustedes que tienen más fresca la lectura. La pereza. La pereza, muy bien, etcétera, ¿verdad? Ahí estamos hablando de esa situación. Entonces, cada uno de estos amos viene a representar eso. La narración, como siguiente característica, la narración está hecha en primera persona. Recordemos que en este caso las novelas picarescas pues se vuelven autobiográficas y obviamente como reflejo de la propia condición, ¿verdad? El protagonista, estamos hablando de un estrato social muy, muy bajo, ¿verdad? Y también tienen una intención, dice, moralizadora. En el caso, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Lazarillo de Tormes, ¿qué acción moral, qué acción, qué mensaje o intención moralizadora podríamos identificar? Si nos vamos en relación al protagonista, ¿hay una evolución en el personaje? Yo pienso que sí, ¿verdad? Ahí se ve. Porque definitivamente, así como inicia la historia en cuanto a condición económica, así termina Lázaro. No, ¿verdad? Vemos que ya él pues va tratando de superar todas las situaciones y va mejorando como persona. Igual, ¿verdad? En este caso, Lazarillo de Tormes también son 2 partes las que se han escrito. Nosotros nuevamente solo leemos la primera. Otra característica, bueno, las aventuras y desventuras del pícaro permiten conocer los aspectos de su existencia, ya que los hechos se narran con realismo, ya que la ocasión transcurre en tiempos y lugares concretos y el lenguaje empleado es vulgar para dar mayor verosimilitud, porque vamos a hablar en este caso, ese realismo es porque va a retomar primero los lugares reales. Los personajes tienen que pues ambientarse a ese contexto de forma tal que cuando nosotros estamos leyendo la historia, aquí usted piense, bueno, de verdad existieron estos personajes. Bueno, y de hecho aquí estamos viendo una imagen, ¿verdad? Donde este vendría a representar a, ¿cómo se llama? A Lázaro con uno de sus amos, exactamente, que dice él que salte, ¿verdad? En este caso para no mojarse, pero lo que no le dice, porque este es el ciego, ¿verdad? No le dice que hay una barrera acá, ¿verdad? Un poste. Entonces, obviamente, el ciego, confiando en Lázaro, se golpea, ¿verdad? Y estamos viendo una acción, en este caso de picardía, pues, que lo está presentando el protagonista, pero que lo hace de una forma tal para poder sobrevivir. Cuando hablamos de las características de la novela picaresca, va a estar protagonizada por un antihéroe o pícaro de bajo rango social, cuya aspiración es ascender socialmente con cualquier medio. Representa una burla de los héroes de las novelas de caballería. Para sobrevivir, recurre al robo o al engaño. Como otra siguiente característica, pues tenemos un narrador protagonista debido a que relata en primera persona la historia. Una doble temporalidad. El pícaro narra la historia en presente, desde niño, pero él ya ha vivido esas situaciones. Es el Lázaro adulto el que redacta la carta sobre el caso. Esto sí es bien importante porque sí, ahí también es otra característica muy propia, ¿verdad? La novela picaresca, porque estamos viendo esa evolución del personaje. Entonces, obviamente, si hay esa evolución del personaje, pues él va a querer dar a conocer todas esas situaciones que él vive cuando estaba pequeño, y ahí donde va esa intención moralizante, ¿verdad? Que no el hecho en este caso de haber nacido y de haberse
de haber sobrevivido, digámoslo así, en unas ciertas condiciones deplorables, donde las acciones que él cometía está consciente que no eran las mejores y no eran en este caso pues las correctas, él avanza hacia un desarrollo personal más, en este caso digámoslo así, más moral, porque él va a renunciar a todo eso con el objetivo de cambiar y ser una persona para bien, primero para él, para su familia y para la misma sociedad. Determinismo, ya que el pícaro intenta mejorar su condición social, pero siempre fracasa. Obviamente, para mejorar una condición social no es cuestión de un año, ¿verdad? Sino que podría durar el tiempo que sea necesario. Pero para ello, obviamente, tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces, si lo quiere hacer muy rápido, ahí es donde vamos a ver que no siempre va a lograr. Y que eso es paso a pasito, ¿verdad? Realismo, al describir hechos y costumbres de la realidad, incluso los desagradables. Y ahí lo vemos, porque definitivamente, pues no es nada agradable en el caso, por ejemplo, de Lázaro, por ejemplo, cuando está con el fray, sí, ¿verdad? Con el religioso, que están las alacenas y que hay comida, pero que simplemente a Lázaro no le da. Y así podemos ir hablando de cada uno de los. No le da comida, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Entonces él se las ingenia, tiene que ir extrayendo esa comida así como, en este caso, robándosela, ¿verdad? La intención satírica de denuncia. La sociedad, especialmente los estamentos nobles y clerical, es criticada. Eso, pues, lo podemos ver definitivamente en cada uno de los amos, ¿verdad? Que Lázaro, pues, va conviviendo con cada uno de ellos. Estructura itinerante. El pícaro se pone al servicio de distintos amos, representativos de esas capas con los que cambia de lugar. Porque ahí va haciendo un recorrido, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un recorrido cronológico, porque nos va explicando. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Por qué Lázaro tiene que estar con esos amos y por qué no está con su familia? ¿Qué le sucedió a Lázaro que se tuvo que separar de su familia? Perdón, toda esta información nosotros la estamos retomando de lo que es la página 186 a la 188 de su libro, si quiere buscar. Lázaro, ¿qué le pasó a Lázaro? ¿Por qué se separó de la mamá? ¿Por qué él decidió irse de casa? ¿O porque la mamá tuvo que dejarlo ir? ¿Quién se recuerda? La mamá tuvo que dejarlo ir. ¿Y por qué lo dejó ir? En lugar de quedarse en casa para ayudarle a ella y echarle la mano. Si no mal recuerdo, porque no lo podía cuidar ella. Muy bien. Muy bien. Exacto, ¿verdad? Ya no lo podía mantener. Ya tenía él un hermanito y en este caso el padrastro creo que estaba en la cárcel, ¿verdad? Entonces decide dárselo. ¿Quién fue el primer amo de Lázaro? Porque la intención de la madre era que este amo le enseñara a Lázaro pues el mundo, ¿verdad? Y a sobrevivir y a valerse por sí mismo. Era el ciego, ¿verdad? Entonces ella pensó, bueno, en este caso él se vale por sí mismo, ¿verdad? Y Lázaro le va a servir ahí de soporte. Pero la idea más que todo era eso, ¿verdad? Que este ciego le enseñara a Lázaro a sobrevivir. Aquí entonces vamos a hablar un poquito, pues también de estos autores, ¿verdad? La novela picaresca. Específicamente, Lazarillo de Tormes. Aquí estaríamos viendo en este caso cómo Lazarillo de Tormes, pues es de autor anónimo. Aquí estamos
una infografía, ¿verdad? Me parece bastante bonita. Aparece como reacción a los personajes idealizados de la novela pastoril y la caballeresca. Se caracteriza por presentar como protagonista a una persona de clase baja, cuyo único fin es ascender de clase social. Presenta realismo y carácter satírico desarrollado en una forma de autobiografía. El Lazarillo es una carta. La persona que la escribe es un pregonero llamado Lázaro de Tormes, que cuenta su vida para satisfacer la curiosidad de un conocido al que llama vuestra merced. Temas: el honor y la honra, el hambre, la religión. Personajes: Lázaro. El protagonista da coherencia al relato. Otros personajes importantes son el ciego, el clérigo de Maqueda, el escudero pobre, el fraile de la Merced, el buldero, el capellán y el arcipreste de San Salvador. Este es el que viene a darle pues mayor no representatividad, sino que a darle mayor empuje al personaje, porque es donde ya vamos viendo la parte de la evolución. Tiene estructura abierta, lo que quiere decir que se compone de escenas sueltas, cuya única unión es la del protagonista. Al final, todo el relato se encamina a justificar la situación de deshonor del personaje principal. Las primeras ediciones datan de 1554. De su fecha de composición solo se sabe que fue después de 1525. No existe un autor reconocido de esta obra, aunque se han hecho muchas conjeturas sobre el tema. Y el estilo, pues mantiene un equilibrio entre el habla coloquial y la norma culta. Se caracteriza por presentar sencillez y agilidad expresiva, emplea antítesis y paradojas, muchos eufemismos y predomina la función estática. Vamos a hablar entonces de los otros representantes. En este caso tenemos a Francisco de Quevedo. De él nosotros hemos leído la muestra, pues en este caso de La vida del Buscón, que fue escrita ya por 1603. Es una novela picaresca que se divide en 3 libros y relata la vida desde la infancia de don Pablo de Segovia. En lo que nosotros leímos no aparecía, ¿verdad? De hecho, así, ya un nombre específico del protagonista. Los sueños. También es otra obra escrita allá por 1605 o 1622. Es la primera entrega filosófica de Quevedo, una obra cargada de pesimismo que representa la literatura barroca. Política de Dios, gobierno de Cristo. 1626, en este caso Quevedo, nos entrega una obra de sus elucubraciones en el ámbito de la política. Y Vida de Marco Bruto. 1646. El autor dedica el libro a la vida de Marco Bruto, el asesino de César, según se conoce por los escritos de Plutarco. También tenemos a Mateo Alemán. Él es muy conocido por este texto picaresco, Guzmán de Alfarache. Es un novelista español reconocido por ser el primer autor de la novela picaresca, cuya identidad está claramente establecida. Estudió medicina en las universidades de Sevilla, Salamanca y Alcalá de Henares. En 1599 publicó la primera parte de su obra, más célebre, El Guzmán de Alfarache. Fue la primera obra en ser publicada de Mateo Alemán. Estuvo preso por deudas en 1602 en la misma cárcel donde Cervantes escribió El Quijote. Luego se embarcó hacia México, donde falleció. Muy bien. Ahí terminaríamos entonces esta parte. No sé si tenemos alguna pregunta por el momento. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar entonces y vamos a ver pues cierta información que vamos a rescatar de lo que es la página de Santillana. Esta es aparte de lo que ustedes van a desarrollar esta semana, ¿verdad? No que la otra parte la vamos a trabajar el día miércoles, si no es primero Dios. Vamos a hablar entonces un poco del caballero en la literatura medieval. Dice, el caballero medieval era un guerrero que se enfrentaba a los enemigos del reino de la iglesia. Por ejemplo, durante la Reconquista, muchos caballeros lucharon contra los moros para recuperar los territorios españoles invadidos. En las cruzadas,
Velaron por la seguridad de los peregrinos en los santos lugares. Los caballeros de la Edad Media eran fieles al rey o al señor. Eran muy religiosos y valientes en la batalla. En la literatura se crearon personajes con características admirables. El mundo donde habitaban era bello y elegante. Así surgió otro tipo de caballero influido por el amor cortés y con algunas características de los caballeros de la realidad. El caballero ideal literario presenta varias cualidades. Entre ellas está la de pertenecer a un linaje noble, servir a un señor o un gran rey, ser valiente y eficiente en la guerra, amar a una dama y servir a Dios y a la iglesia. Con la obra de Bretagne de Troyes, de la que se conservan 5 novelas, entre ellas Lancelot, el caballero de la carreta, se consolidó la figura del caballero de la ficción. Los intereses del caballero son lograr fama y honra en la corte, conquistar el amor de una dama y mantener los valores del grupo al que pertenece. Su objetivo ya no era la guerra, sino la aventura. Se convirtió en su razón de existir. El caballero se desplaza por un espacio donde se manifiesta lo maravilloso en forma constante. Debe luchar contra todo tipo de seres, combatir la injusticia, la violencia y todo lo que impida la paz y la armonía. La dama forma parte de la corte y observa el desempeño del caballero en las batallas. Influye en el comportamiento del caballero porque en su presencia él es educado, sensible y prudente. En la sección ayuda vamos a encontrar información sobre Lancelot y el amor cortés. Vamos a ver. Vamos a ir marcando nosotros estas actividades. Vamos a ver. El caballero medieval literario comparte las características de la realidad con elementos de amor cortés. ¿Eso sería correcto o incorrecto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo veríamos? ¿Correcto o incorrecto? Falso o verdadero, como veíamos. Vamos, bien. Aquí nos escribieron por ahí correcto. Vamos a ver. En la literatura, ¿la dama está sometida a la voluntad del caballero? Estamos hablando de la novela de caballería. ¿Qué piensan ustedes? Incorrecto. Vamos a ver. Muy bien. La meta del caballero literario es la guerra contra el enemigo. Aquí en este caso estaríamos hablando que los enemigos decía eran los no creyentes. Entonces sería correcto. Correcto, vamos bien, gracias. El caballero literario se enfrenta a todo tipo de seres en lugares maravillosos. Correcto, vamos bien. El Lancelot, el caballero de la carreta, se describe el amor de Arturo por Ginebra, esposa de Lancelot. Tendríamos que leer esto primero. Escogamos uno. ¿Le ponemos correcto o incorrecto? Piensan ustedes. Incorrecto, va, muy bien. Veamos, en realidad, muchos caballeros lucharon en batallas como la Reconquista y las Cruzadas. Muchos caballeros lucharon en batallas como la Reconquista y las Cruzadas.
Correcto, muy bien, vamos a ver. Vale, crucemos los dedos, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ey! Muy bien, excelente, lo hicieron muy bien, vaya, excelente. Vamos a ver entonces, esto era de la novela de caballería, vamos a ver ahora la novela picaresca. Vamos a ver esto de el pícaro, dice, ¿nace o se hace? Vamos a ver qué información podemos rescatar. ¿Será que un pícaro cometía estafas y engañaba porque quería hacerlo? ¿Estaba en sus genes? ¿O crees que las condiciones de su entorno lo llevaron a convertirse en burlón del honor? Niño expulgándose. Es el nombre de la pintura que se muestra. Su creador es el pintor español Bartolomé Murillo, allá por 1617-1682, quien vivió en el siglo XVI. Y esta es la imagen que tenemos, ¿verdad? Definitivamente estamos hablando que son situaciones donde hay demasiada pobreza, ¿verdad? En este caso, pues, las personas están a la intemperie prácticamente expuestos a esta plaga, ¿verdad? Pueden ser piojos, pueden ser que otros animalitos, pulgas, etcétera, ¿verdad? En este siglo se manifiesta la incongruencia con el idealismo y la injusticia, ya que el honor era corrompido por los altos estratos sociales y clericales, lo que contrastaba con la idea de justicia de las historias de caballería. Surge la figura del pícaro, personaje que para sobrevivir debe actuar con astucia y viveza, burlándose del honor. Es empujado a sus desventuras por la pobreza y la marginación. Vamos a ver entonces estas actividades. Marca las afirmaciones correctas a partir de la información anterior y del argumento de la salida de Torres. Veamos. Dice acá. Un contraste que marca la diferencia entre novela de caballería y picaresca es la pérdida de valores como la justicia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería esta verdadera? Un contraste que marca la diferencia entre la novela de caballería, la picaresca es la pérdida de valores. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Vamos bien. En los siglos XVI, los altos estratos sociales se preocupaban por el bienestar común. ¿Se veía eso? ¿Qué piensan ustedes? No, muy bien, entonces no la vamos a marcar, ¿verdad? En el capítulo que presenta las experiencias de Lázaro con el buldero, muestran una fuerte crítica a la iglesia. ¿Quién era el buldero? ¿Quién se recuerda? Le dejamos que no. Va, bien. El pícaro cometía sus engaños a otras personas para poder sobrevivir ante tanta miseria. Vaya, yo estoy buscando esto ahorita porque yo no me acordaba.
Fíjense que en este caso sí, porque dice que este amo, el buldero, vendía, dice, bulas falsas, que eran documentos referentes a los asuntos religiosos y políticos, ¿verdad? Engañaba a la gente para, pues así lograr conseguir dinero, ¿verdad? Entonces sí es una crítica, dejémoslo entonces como verdadero. El pícaro cometía sus engaños a otras personas para poder sobrevivir ante tanta miseria. Sí, ¿verdad? En el capítulo donde Lázaro narra su vida con el escudero, se manifiesta el bienestar de la Armada Española. Vamos a ver con el escudero. Aquí creo yo es donde vemos que inclusive Lázaro, él es el que le lleva comida, ¿verdad? Que va al mercado y que ahí medio menciona que lleva tripas, toda la historia. Creo yo, ¿verdad? En este era. Porque dice en el capítulo donde Lázaro narra su vida con el escudero, se manifiesta el bienestar de la Armada Española. Yo no me acuerdo haber leído eso. Ajá, chicos, ¿sí o no? Después dice, vamos a ver. El padre y la madre podían decidir sobre su hijo si sería noble o siervo. Tal fue el caso de Lázaro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdadero? ¿Será que la madre realmente en este caso decidió que Lázaro fuera siempre, que fuera un siervo en lugar de ser un noble? ¿Podían ellos decidir eso? No, ¿verdad? Porque estábamos viendo que es la misma sociedad la que lo va determinando, el linaje. En la novela picaresca se evidencia que las circunstancias adversas influyen en las acciones de las personas. Aprenden mañas para sobrevivir. ¿Qué pensábamos sobre esta afirmación? ¿Será verdadera o será falsa? Dejémoslo entonces verdadero. Así lo vamos a chequear. Muy bien, entonces estaríamos bien. Bueno, gracias a todos los que estuvieron participando, ¿verdad? Ahí estamos bien. Bueno, aquí terminaríamos entonces lo que es la teoría referente a la novela de caballería y la novela picaresca. Si usted se fija, sí va a estar esa contraposición, ¿verdad? Porque mientras en la novela de caballería vemos que hay una gran exaltación de valores, por ejemplo, la verdad, digamos así, la justicia, vemos que en la novela picaresca, pues no se da, ¿verdad? Por las condiciones. Ahí estamos hablando que los protagonistas son muy, muy diferentes, ¿verdad? Y también en cuanto a sus objetivos en la novela picaresca, pues el objetivo de este protagonista es sobrevivir, ingeniárselas para sobrevivir, mientras que en la novela de caballería, pues estamos viendo que ya su objetivo es hacer justicia, ¿verdad? Que él va a salvaguardar, en este caso, pues, lo que es a toda costa, ¿verdad? El honor y la integridad de todas las personas que los rodean y de todo el entorno que los rodea. Muy bien, entonces, si no hay dudas, chicos, quedaríamos hasta acá el contenido. Siempre recordar que nosotros podemos ver, ¿verdad?, las clases del Ministerio de Educación a través de la Televisión Nacional o escucharlas a través de la Radio Nacional. Así que muchísimas gracias siempre por su asistencia y por su participación.